7. José Gonzalo Rodríguez Gacha. Portando la cultura azteca cual estandarte, adquiriendo el sobrenombre del mexicano, sostenido por el amor de este hacia la tierra mexicana. Perteneciente al cártel de Medellín, considerado como el líder del ala militar de la organización. No solo limitado al tráfico de drogas, también desarrollando actividades en el ámbito social o político. Antes de asentarse en el imperio de las drogas, realizó trabajos para el zar de las Esmeraldas en Boyacá. Después, se convertiría en uno de los pilares del despiadado cártel al comienzos de los 80. Empleando mercenarios israelíes y británicos para entrenar asesinos y sicarios, para la creación de su ejército personal. Considerado el principal comandante del narcoparamilitarismo en Colombia. Quedaron fuera de la ley en 1985, los miembros del cártel de Medellín, se autodenominaron los extraditables. Por su captura, se ofrecieron 500 millones de pesos por su cabeza. En un enfrentamiento militar resulta muerto, siendo enterrado en Pacho, su lugar natal, entierro al que asistieron cerca de 3.000 personas, pues en su pueblo lo veían como un benefactor de los pobres. Alma y corazón de Colombia, te saluda el mexicano. Con cientos de propiedades, como fincas o apartamentos, contando con una fortuna estimada de unos 5.000 millones de dólares americanos. Sobre su fortuna existen muchas leyendas, entre las cuales, se cuenta con la existencia de lugares bajo tierra, donde enterró grandes cantidades de divisas, o kilos de oro. 6. Kun Sa. Comandante en jefe de ejércitos, señor de la guerra en Shan, contando con 20.000 hombres en su propia milicia operando impunemente a su cabeza. Conocido en Myanmar con apodos como el Rey del Opio, debido a sus enormes operaciones de contrabando de en el Triángulo del Oro, conocido, es también universalmente como el Diablo. Justo en medio de Tailandia, Birmania y Laos, se encuentra un pedazo de tierra, justo en medio del río Mekong, el cual une físicamente las tres naciones. Allí comenzó la historia del Triángulo del Oro. El oro es usado inicialmente para las transacciones, para las lucrativas ventas del opio, para obtener morfina y heroína. Fue en los años 60, cuando Estados Unidos, preocupados con la avanzada del comunismo en Asia, le permiten empezar con la actividad de traficante de droga. El objetivo era financiar las armas de la guerrilla Shan con las ganancias del comercio. El agente de la CIA Edgar Boyle, agricultor en Indiana, se ocupó personalmente de enseñarle las modernas técnicas de agricultura para cultivar el opio. Con los campos de producción en Birmania, los laboratorios en Laos y Tailandia, la droga sería enviada por vía aérea o naval hasta Hong Kong, para poder ser distribuida en todo el mundo. Al pasar los años, con el olvido y el fin de la Guerra Fría, Kun Sa se convirtió en un criminal internacional. En algún punto, $2 millones de recompensa fueron fijados por la cabeza del narcotraficante. Para Kun Sa, entre sus ambiciones, no estaban la de ser un criminal, narcotraficante o señor de la guerra. Su mayor objetivo era la liberación del pueblo Shan. Kun Sa ofreció indirectamente al gobierno australiano la posibilidad de comprar o destruir toda la producción de opio a cambio de ayudas económicas por $300 millones. Lo mismo hizo varias veces con el gobierno estadounidense. Australia rechazó y Washington nunca respondió. ¿Por qué Occidente, antes de eliminarnos, no considera la idea de ayudarnos con el desarrollo? Son solo algunas de las ideas que salían de su boca en algunas entrevistas. 5. Los hermanos Ochoa. Juan David, Jorge Luis, y Fabio Ochoa Vázquez. Los Corleone del cártel de Medellín, informes norteamericanos, los sitúan como la segunda fuerza más poderosa del cártel. Su dinastía se remonta al bisabuelo, don Abelardo Ochoa González, quien fue famoso por organizar la primera feria ganadera en el 32. Famosos en Medellín desde 1966, por el restaurante La Margarita, o por sus negocios con los caballos. Famosos en el mundo entero por sus operaciones en el cártel de Medellín. A la cabeza de la familia, Jorge Luis Ochoa Vázquez, fundador y miembro de alto nivel del cártel, junto a sus hermanos Fabio y Juan David.
Se tejen en Medellín cientos de leyendas sobre la familia. Pero para las autoridades norteamericanas, no es ninguna leyenda el que el clan Ochoa controlaba el 30% de la cocaína exportada por el cártel, que a su vez, dominaban el mercado del 80% de la que llegaba a los Estados Unidos. Se estiman unas ganancias de unos 6.000 millones de dólares americanos. Algunos aseguran que Jorge es el padre del terrorismo en Colombia, tras traer a el país un activo del grupo terrorista vasco de la ETA, desde España. Patrón, era llamado por el principal líder de la organización, siendo a este el único. Reformas en la ley son aplicadas prometiendo la no extradición a Estados Unidos si se entregaban. Tiempo más tarde, Jorge Luis se entregó a la justicia, tras la negociación con el Estado fue condenado a más de 8 años. Su hermano Fabio siguió traficando cocaína, fue capturado y extraditado. Juan David Ochoa murió de un ataque al corazón a los 65 años. ¡4! Ibrahim Kaskar. Capo de la droga indio, terrorista internacional, conocido como Bai, siendo un jefe del crimen organizado, denominado está, como el líder del D Company. Encontrándose actualmente en la lista de los más buscados de la Interpol. No solo es conocido por sus operaciones en la industria de las drogas, operando también sectores como el terrorismo y su financiación, vínculos supuestos con la política de los bombardeos ocurridos en Bombay en 1993, que se llevó la vida de más de 250 personas, le son atribuidos, atribuyéndole su financiación. Vinculado a Osama Bin Laden, de acuerdo con investigaciones de los Estados Unidos. Obteniendo además, importantes ingresos de la industria del cine en la India, entre otras obras como extorsiones o incentivando con coches, a jugadores de su deporte nacional, para ganar partidos. De sus inversiones se estima que ha logrado una fortuna de unos 6.800 millones de dólares americanos. 3. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Alias El Chapo Guzmán. Líder y fundador del cártel de Sinaloa, el Houdini de las cárceles, después de varias detenciones, el mexicano inaugura su primer truco en el 2001, escapando de una prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. En 2015 repite el show fugándose en México de otra cárcel de máxima seguridad, convirtiéndose así en una captura prioritaria para el FBI y la Interpol, calificado por los medios de implacable y determinado, admitiendo haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. La Comisión Nacional de Seguridad del país confirmó que Guzmán Loera era el único que habría logrado fugarse 2 veces de un penal de máxima seguridad. En 2016, se confirma una nueva captura del Chapo, apodado así por su baja estatura. Sin embargo, algunos esperan poder volver a ver, otra vez, una nueva actuación de magia. Antes de su última captura, se le habían asignado varias recompensas, 60 millones de pesos por parte del gobierno de México, y otra por el gobierno estadounidense de unos 7 millones de dólares. En la lista de las personas más influyentes, el Chapo se encontraba por encima de personalidades como Tim Cook, CEO de Apple, o el primer ministro japonés. Esta última captura es realizada por un operativo de la Marina Mexicana, en el cual murieron 5 aliados del narcotraficante y 6 resultaron heridos. Ahora pendiente de su extradición a Estados Unidos, ambos países, tanto Estados Unidos como México, debaten cómo se repartirán la enorme fortuna creada por el capo. Aunque el proceso de fijar una cantidad está siendo complicado. Según aseguran las autoridades, es estimada en una fortuna de unos 21.000 millones de dólares americanos. Su red criminal es enorme, con múltiples conexiones con empresas, con lo que esto complica su desentramado, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¡3! Amado Carrillo Fuentes. Tras asesinar a su jefe y antiguo mentor Rafael Aguilar Guajardo, el capo se convierte en jefe del cártel de Juárez. El Señor de los Cielos, así sería conocido, transportándola rápidamente, ganándose este apodo por ser pionero en el uso de aviones privados para transportar cocaína por todo el mundo. Contando en su poder, con una flota de aviones privados Boeing 727, la cual era de alrededor de 30 aparatos. Considerado como el más rico y potente traficante de drogas en el mundo, durante el transcurso de los años 80 y comienzos de los 90.
El Palacio de las Mil y Una Noches, el nombre por el cual se conocía su casa, contaba con un estilo del Medio Oriente. En sus últimos años, fue fuertemente acosado por la Policía contra las Drogas de México y agentes estadounidenses de la DEA. Pasando varios meses volando alrededor del globo, a países como su vecina Cuba, o hasta la lejana Rusia, con la esperanza de encontrar asilo. Para transformar su apariencia, se somete a diversas cirugías plásticas faciales en un hospital de la Ciudad de México. Finalmente murió en circunstancias inusuales durante la operación. Los médicos encargados de las cirugías fallidas, con signos de fuertes torturas, fueron encontrados muertos 3 meses más tarde, alojados en tumbas de hormigón. Su funeral, con la duración de varios días, acudiendo miles de personas, según informes, lo catalogan como uno de los funerales más caros de la historia de México. Pues no es de extrañar, pues se estima que contaba con una fortuna de 25.000 millones de dólares americanos. Pablo Escobar. Fundador del Cártel de Medellín, y liderándolo, formando varias alianzas comenzando la década de los 70, se involucra en la producción y comercialización de marihuana y cocaína fuera de sus fronteras. El negocio de la droga es monopolizado por su organización desde su producción hasta su consumo, controlando el 80% de la producción mundial de cocaína. Durante esta década creó una fortuna estimada de 30.000 millones de dólares americanos, haciéndolo uno de los hombres más ricos del mundo. En su poder cientos de bienes raíces, coches, animales exóticos, y todo tipo de lujos son adquiridos y creados tanto para su uso y disfrute, como para donarlos al pueblo, incluyendo construcciones de campos de fútbol, centenares de viviendas para el pueblo, donando así, el barrio, que ahora lleva su nombre. Un saludo muy especial para toda la juventud. Demostrando habilidades innatas para los negocios desde muy joven, quizás herencia genética por su abuelo que fue un renombrado contrabandista. Desde secuestros hasta asesinatos, desde jueces hasta periodistas, desde obras de caridad hasta actividades políticas, en su control su propia red de sicarios, mezcla explosiva, que lo convertirían en el más buscado de los criminales, prendiendo así el inicio a un período en la historia conocido como el narcoterrorismo. Al perder su escaño en la política por influencia de algunos funcionarios, por órdenes del capo, meses después serían ellos los que perderían sus vidas. A lo que se suma la eliminación de sus competidores sin piedad y siendo responsable de los asesinatos de más de 650 policías en pocos años, dando lugar e imponiendo la ley de plata o plomo. Su centro de operaciones estaba en una de las haciendas más extensas de Colombia. Y su principal centro de producción de cocaína poseía 19 laboratorios de procesamiento. Después de cambios en la ley que impedían su extradición a Estados Unidos, se entrega y es recluido en la Catedral, una lujosa cárcel construida a medida localizada en sus terrenos. A raíz de diferencias con el gobierno y cambios en el acuerdo inicial, Escobar se da a la fuga. Sobre su captura y muerte, existen varias hipótesis y halos de misterio rodeándola. Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad.